Abrimos, señoras y señores, la mesa de este miércoles, que es 29 de junio del año 2016. Vamos con los saludos a Teresa Herrera. Buen día. Buen día Emiliano, buen día audiencia. Como siempre, un gusto estar acá y un día tan hermoso, más aún. Mejor. A su lado, de espaldas a la plaza también, Rafael Porsekansky. Buen día para todos. Del otro lado de la mesa, que Bergato, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Y Guillermo Fossati, que vuelve a acompañarnos. ¿Qué tal, Guillermo? Muy bien, buen día a todos. Un placer. Milonga que este porteño dedica a los orientales agradeciendo memorias de tardes y de ceibales. El sabor del oriental con estas palabras pinto es el sabor de lo que es igual y un poco distinto. Milonga de tantas cosas que se van quedando lejos, la quinta con mirador y el zócalo de azulejos. En tu banda sale el sol apagando la farola del cerro y dando alegría a la arena y a la ola. Quizás reconocieron la voz del canciller Rodolfo Nigno Boa. Ahora, ¿qué estaba diciendo? Pueden haberse preguntado. Recitaba el poema Milonga para los orientales, del escritor argentino Jorge Luis Borges. Esto ocurría el lunes, en el acto aniversario de la Unión de Exportadores del Uruguay, donde fue invitado junto a su par de Argentina, Susana Malcorra. La lectura de ese poema que Borges dedicó a los uruguayos no era casual. Era una referencia explícita que Nin quería hacer a la buena sintonía que los dos países están teniendo en asuntos regionales y también multilaterales. En el encuentro, entre otros temas, Nigno Boa expresó el fervoroso apoyo de Uruguay a la candidatura de Susana Malcorra a la Secretaría General de la ONU, pero además en ese y otro encuentro que tuvieron en el propio Palacio Santos, repasaron los avances que se han producido en la agenda bilateral desde la cumbre del mes de enero entre los presidentes Tabaré Vázquez y Mauricio Macri. Por ejemplo, anunciaron la eliminación en poco tiempo de la visa para los artistas, que se había venido cobrando recíprocamente, o la tan demorada implementación de un laboratorio ambiental binacional que quedará en la órbita de la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay. ¿Cómo están viendo esta sintonía, esta tan buena sintonía entre dos gobiernos que a priori, ideológicamente, están lejos? Bueno, justamente con ese tema quería empezar yo, porque uno dice ideológicamente están lejos. Y la pregunta es, ¿en qué componente de la ideología? Porque la ideología es izquierda y derecha, por un lado, que puede tener que ver con cómo se distribuyen los recursos, qué rol tiene el Estado, dónde se profundizan las políticas sociales, todo un montón de ejes que pueden separar la izquierda de la derecha, y en lo cual, ideológicamente, como tú decías, hay diferencias entre el gobierno argentino y el gobierno uruguayo. Sin embargo, la ideología es mucho más que eso. Y hay otras díadas ideológicas. Por ejemplo, la díada proteccionismo versus aperturismo. Y en esta díada de proteccionismo versus aperturismo, Uruguay y Argentina en este momento están mucho más en sintonía que durante la administración pasada de Argentina, donde en teoría las dos eran más similares ideológicamente. Es decir, la ideología es una cosa amplia, incluye muchas días. Izquierda-derecha es un eje, pero no podemos limitarlo solamente a izquierda-derecha para comprender cómo los países se relacionan entre sí. Es un buen punto de partida para esta discusión. Heber, ¿por dónde lo toma? No, creo que es muy correcto lo que dice Porsekansky. Lo que creo es que el gobierno uruguayo está dividido, ¿verdad? Una cosa es la posición del canciller, donde es muy aplicable el análisis que tú haces, y otra cosa, diría yo, es la mayoría legislativa del Frente Amplio y la mayoría partidaria del Frente Amplio, que indudablemente tiene una orientación en este aspecto. La ideología, naturalmente, es una cosa muy compleja, muy florida, tiene muchas áreas, tiene muchas contradicciones internas. Los obreros ingleses acaban de votar, por ejemplo, para salir del mercado común, cuando la gran aspiración de la izquierda y de Marx era la unidad supranacional de los obreros. Digo esto como un ejemplo de las contradicciones de las ideologías. Pero no hay duda de que a la gente del MPP, a la gente de Sendik, no le debe agradar demasiado esta orientación en política exterior
del gobierno uruguayo. Ahí me parece que las diferencias son muy marcadas. Ese punto, el de apertura o proteccionismo es uno. No hay duda. Pero en general da la impresión que dentro del Frente Amplio hay sectores que todavía no entienden mucho cómo entre Tabaré Vázquez y Mauricio Macri se están desbloqueando asuntos de la relación bilateral que venían tan trancados. Es que si pensaran un poco se deberían dar cuenta por qué. Porque esos sectores, los sectores aperturistas, digamos, se han definido a sí mismos como socialdemócratas. Lo ha hecho en forma explícita Rafael Michelini, por ejemplo, mientras que los otros sectores mantienen una concepción socialista siglo XIX, de modo que las diferencias ahí, si no se han dado cuenta, porque no quieren, ¿verdad? Claro, no, pero ¿y los otros temas? ¿Cómo es que se aceitó tanto el vínculo Uruguay-Argentina yo diría, desde que asumió Macri? Un aspecto que me parece, si coincido plenamente con lo que se estaba presentando acá entre aperturismo y proteccionismo, y de hecho, en realidad, uno de los aspectos que está presente es aquellos que se quieren aferrar a los cometidos iniciales de la creación del Mercosur, y los que en última instancia empezaron a distorsionarlo. Es decir, es interesante ver que desde su creación en 1991, Uruguay lo que ha ido progresivamente es perdiendo nivel en sus exportaciones hacia los países vecinos, hacia los miembros socios del Mercosur. Arrancó con un 40% de las exportaciones que se volcaban hacia la región y terminamos en el 2015 con un 5% hacia la Argentina y un 14% hacia Brasil, un 1% a Paraguay y creo que un 2% a Venezuela, incorporado después en el Mercosur. Bolivia todavía está allí en una situación de stand-by desde el punto de vista formal. Entonces, lo interesante es que se genera un Mercosur que de hecho desde su creación en ese momento tenía una apertura importante y un nivel de intercambio comercial muy grande, y a lo largo de los años eso fue perdiendo peso. Y yo creo que fue perdiendo peso por una razón, que es la violación a los aspectos que caracterizan precisamente un mercado común. Es decir, hay dos aspectos conceptuales que son muy claros: una zona de libre comercio y la unión aduanera, ¿no? Aspectos que claramente no han sido respetados, y Argentina, particularmente con criterios proteccionistas, terminó por considerar una situación, tanto que en este momento uno de los aspectos que está presente, Uruguay lo viene planteando desde hace tiempo, es la flexibilización a los efectos de poder de alguna manera salirse de las ataduras que le impone el bloque y abrirse hacia la posibilidad de exportar hacia otros países. Y Brasil ahora está en la misma situación. Acabamos de ver hace unos pocos días. El nuevo gobierno, el gobierno interino de Brasil, el que encabeza Temer. Sí. Claro, planteando una realidad semejante, ¿no? Entonces, y de hecho... Con un canciller que históricamente nunca fue hincha del Mercosur, esto lo ha dicho nuestro compañero Gerardo en esta misma... Claro, bueno, José entonces... Serra, ¿no? Sí, cuando exacto. uno al final frente a esas cosas se queda pensando entre lo que de hecho formalmente está y en la realidad, en la práctica, en la efectividad de la implementación concreta del Mercosur funcionando, ¿no? Que son dos aspectos muy distintos. Voy ahora a la Argentina de la mesa. Le llega el turno. Me llega el turno, todos llegan a esta vida. La Argentina de la mesa habla. Por ejemplo, tomando como punto de partida lo que la propia Susana Malcorra contó este lunes acá en Montevideo sobre cómo fue el mano a mano entre Vázquez y Macri en enero en Anchorena. Dijo, la reunión fue cortísima. Porque Vázquez vino con una lista de puntos que era enorme, ¿no? Enorme. Todos los Macri inconvenientes en la relación bilateral. Macri le dijo a todo que sí. Y nos preocupamos un poco, dijo, porque ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Cómo sigue la audiencia? Bueno, después, encontraron cómo ocupar el tiempo, pero ¿tú cómo estás viendo esto? Porque no quedó solo en aquello de que Macri decía sí, sino que los meses que siguieron, por lo que ellos ahora contaron en Montevideo, tanto Nin como Malcorra, han sido meses de concreciones. Se concretó absolutamente todo el problema que había con los puertos, todo el problema que había, las discusiones con el agua. Es decir, ha habido toda una serie de temas que durante años fueron la piedra en el zapato de la relación entre Argentina y Uruguay, que se fueron transformando muy rápidamente. Es más, Macri, antes de tener la reunión con Tabaré, ya había dicho que él iba a modificar toda esa serie de cosas. Así que, realmente, además yo justo volví de Argentina antenoche, estuve unos días allá, y realmente todo lo que uno escucha más allá
lo que uno puede desbrozar, ¿no? Sacando el sainete, el realismo mágico y todo lo demás. Digo, pero lo que uno puede escuchar cuando escucha hablar de estos temas... Te referís al plus de tus compatriotas. Sí, exactamente. Pero digo, cuando uno puede sacar y escucha, o lee, o puede ver, digo, todo el tema de la relación entre Argentina y Uruguay, yo creo que está pasando por uno de sus mejores momentos, sin duda alguna. Y con respecto al tema de la apertura o no apertura... No, pero dejando de lado lo de la apertura, más esto global, ¿cómo lo explicas tú? ¿Cómo lo explico? Bueno, justamente, porque dejando de lado el tema puntual de la apertura o no apertura, primero, la afinidad ideológica. No creo que haya afinidad ideológica entre el Frente Amplio y el peronismo, y el Frente para la Victoria. Digo, me parece que nada más distante desde el punto de vista ideológico. Con algunas salvedades. Yo ahí tengo mi discrepancia. Constanza Moreira, por ejemplo. Claro, sí, por eso digo. Sí, bueno, a ver, pero yo digo, no creo que haya. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, y ahí voy a. Digo, no es el tema de hoy tal vez, pero sería un tema interesante de conversar. ¿Por qué? Porque sí puede haber una afinidad si nos creemos el relato. Pero propio. Digo, yo igual que Gerardo Caetano, digo, no creo en el relato y además yo no solo, sino hay una biblioteca que nos avala en que en realidad el peronismo es un partido que no tiene ideología y que lo único que quiere es el poder y nada más. Ni siquiera es un partido, es un catch-all típico. Creo que ahí el gran tema es las semejanzas o las diferencias entre los populismos y la izquierda, ¿no? Que es un gran tema. Sin perjuicio de las afinidades. Me parece que dejan terminar un minutito. Me dejan terminar, gracias. Entonces, yo no creo que haya, uno no puede decir peronismo igual Frente Amplio, peronismo igual a algunos sectores del Frente Amplio, porque aún aquellos sectores del Frente Amplio partidarios, y ni siquiera debería decir peronismo, debería ser Frente para la Victoria, porque aún dentro del peronismo también hay sectores. Uh-huh. Entonces, tomemos Frente para la Victoria, tomemos lo que es el kirchnerismo. Yo creo que cuando Constanza Moreira dice que está de acuerdo con Cristina Kirchner, está de acuerdo con el discurso de Cristina Kirchner sobre los derechos humanos, sobre la defensa de las diferencias sociales, etcétera, etcétera, que es un mero y exclusivo discurso. Es un aprovechamiento absoluto. Bueno, yo soy muy crítica del kirchnerismo, tremendamente yo también, crítica del kirchnerismo, pero discrepo con eso. Y es más, me indigna moralmente que se hayan apropiado de una serie de valores y de una serie de problemas que hay en la Argentina, para tratar de hacer su propia política. Desde tu lectura, el choque entre el kirchnerismo en el gobierno y el gobierno de Tabaré Vázquez, por ejemplo, tiene su origen en que lo que primó en esa relación fue esa parte oculta, digamos, claro, lo que no está en el relato. A ver, los números, del lado argentino en esa época lo que primó fue la obsesión por el poder. La obsesión por el poder, el relato. Fue eso lo que llevó a que se rompieran los puentes con Uruguay. Y se rompieron no solo. Allí primó también una gestión de la economía. Se rompieron literalmente ultra proteccionista. Claro. Y Macri es totalmente diferente de eso. Macri es muy aperturista. Entonces ese proteccionismo exacerbado de Cristina y sobre todo de Cristina, lo que hizo fue quitar de la agenda o quitar de lo visible los puntos en común que tiene el frente amplismo en Uruguay y el kirchnerismo en Argentina. Yo coincido plenamente con Teresa en la parte. Está la forma en que ejerces el poder y después el contenido de las políticas. Claro. Si hablamos de la forma en que ejercerse el poder, Uruguay es muy diferente a Argentina, muy diferente a Venezuela, por ejemplo. Pero si vamos al contenido de las políticas, todas tienen, salvando diferencias, tienen un eje que se podría catalogar como izquierda, que tiene que ver con ampliación de derechos de trabajadores, una mayor carga impositiva para los sectores empresariales, un montón de elementos donde uno podría ponerlas en un mismo tipo de grupo y de política. Pero la forma de hacer política es muy diferente. Ahora, una cosita y ya te doy la palabra, Guillermo. Hay un elemento que hay que analizar sobre por qué mejora la relación de Uruguay y Argentina. Y es que Uruguay no cambió tanto, el que cambió fue Argentina. Claro. ¿Y qué cambió? Para empezar, tiene una canciller que es una profesional 100%. Con un currículum muy importante y que dirige una orquesta de forma muy diferente a como lo hacía Timerman.
por lo que yo voy viendo Perdón, en un estos equipo primeros económico meses de gestión. diferente, y un equipo Además, económico diferente. Que uno pero aquí podrá el estar rol o de no Malcorra. acuerdo, pero uno podrá estar o no de acuerdo, pero el correcto. equipo Yo económico es un coincido equipo plenamente económico con lo que está coherente. diciendo Rafael. Es decir, claramente lo que se está dando es que se presentó un cambio en la Argentina. Es decir, en este momento la actividad de nuestro puerto está intensa porque hay ciertas restricciones para que las cargas argentinas terminaran en el puerto uruguayo que estaban planteadas Exacto. en el gobierno anterior que dejan de estar. Y así se empieza a desarrollar una cantidad de cosas que muestran una mentalidad distinta desde el punto de vista, volviendo a los conceptos que estaba manejando de aperturismo o de proteccionismo, que están marcando las claras diferencias. Y esa es un poco la esencia, porque si no se distorsiona lo que es el Mercosur y para qué fue creado el Mercosur. Claro. Además, la Ahora, relación perdón, Uruguay-Argentina es una perdón. relación asimétrica, ¿verdad? Perdón. Sí, Argentina tiene pero- más poder que Uruguay pero para. Uruguay es asimétrico con respecto a todo el Mercosur. supuesto. Cuando ustedes recién hablaban de del canciller, a Itamaraty nunca le interesó en general, ni aún en la época de Lula, el Mercosur. También estaba a altura del discurso, qué lindo, qué bonito, seamos todos hermanitos, pero por algo, las cifras que acaba de decir Guillermo. Es decir, ¿por qué Uruguay le vende a otros países? Porque le sale más barato tener que tomarse un avión e irse a la otra punta del mundo a venderle a la China, a venderle a Irán, a venderle, incluso hasta con las diferencias políticas que hay y todo lo demás. ¿Y por qué? Porque no tiene más remedio, porque los que están alrededor no le De compran. todos modos, Teresa, me parece que entre el gobierno de Lula y el actual gobierno hay una sideral Sin duda, distancia sin duda, ideológica. sin duda. Yo quiero señalar a Pero esto. yo me refería sobre todo a la postura con respecto al Mercosur. Yo Exacto. creo que Brasil nunca fue pro Mercosur. Lo hizo porque si no hubiera liderado mucho más, Es hubiera posible. hecho Ahora, mucho más por Y eso. los ajustes que pretenden hacer ahora, al final no sé si no desdibujan la propia esencia de lo que debe ser. Bueno, claro, Sí, porque claro. en definitiva Temer lo que está pidiendo Eliminar es el que arancel externo. se transforme en un mercado Claro, común claro. y no eliminando el arancel externo común. Exactamente. Eso es ponerle fin al Sí, Mercosur. sí. Uno retrospectivamente piensa, el Mercosur fue un buen proyecto si se hubiera cumplido. Lo Totalmente. que pasa es que ninguno de los socios tuvo la seriedad suficiente como para llevarlo a cabo. Ahora, esto me parece evidente. En definitiva, Temer y Uruguay se están apartando del Mercosur, fundamentalmente Uruguay, porque el cumplimiento que se hizo de las normas mercosurianas fue lamentable, fue Totalmente, absolutamente totalmente. lamentable. Ahora, quiero señalar respecto al tema anterior que señalaba Rafael, que es cierto, hay problemas ideológicos, las ideologías son complejos de pensamiento muy difíciles de estimar y tienen zonas donde es muy fácil comunicarse las ideologías y zonas donde son muy diferentes las ideologías. Este es un fenómeno tan viejo como el mundo. Desde 1883, cuando Marx comenzó, publicó El Capital, hasta ahora estas diferencias se han dado de modo notorio. Pero yo lo que quiero señalar respecto a Uruguay y Argentina, que además de las diferencias ideológicas que se dieron, hubo un problema personal muy importante. También. El momento que Uruguay desconoció el pedido argentino de no hacer la papelera, se acabaron las relaciones entre Uruguay y Argentina. Es decir, el problema de las ideologías es importante, pero también Las medidas impuestas para el turismo también. Exacto, el relacionamiento entre Uruguay y Argentina se rompió ahí y no hubo más nadie que lo pudiera recomponer. Pero, digamos, en eso yo quiero reconocerle, pese a aquella famosa frase de que la vieja es peor que el tuerto, que en lo global Mujica intentó muy fuertemente un acercamiento con Argentina y un rehacer las paces. Sin embargo, como decía yo, la parte del modelo hiperproteccionista de Argentina trabó todo eso. Sí. E incluso con la buena voluntad de Mujica no alcanzó. Pero Porque más lo miren que trabó Mujica la- en eso sí que hizo Pero un la esfuerzo. persona- Más lo trabó la La persona- papelera en Uruguay. la papelera en Uruguay. Más lo trabó la papelera en Uruguay. Eso fue insoportable para un gobierno personalista como el Y de- conductas concretas, subir los impuestos al uso de las tarjetas de crédito en el Claro. exterior, Claro. como pusieron en la Argentina, y con la afectación que tuvo para el turismo nuestro. Bueno, ese tipo de medidas son casi hasta intencionales. Pero forman parte de lo que podríamos llamar proteccionismo, ¿no? Claro. ¿Y sí? Y a propósito de eso, dice uno de nuestros oyentes, Juan, hay que tener en cuenta la realidad de los tamaños. Argentina, grande, tiene las dos opciones. Correcto. Puede ir por el proteccionismo Claro. o puede ir por el aperturismo. Claro. Uruguay
chico, 15 veces más de chico. derecha o de izquierda, está obligado a mirar hacia Correcto, afuera. lo que dice Mirar Juan es hacia lo que yo afuera, claro. le acotaba a Teresa, es decir, el margen de negociación para uno es mucho más chico que para el otro. Y Uruguay tiene que bailar la música que Sí, más o menos le ponga sí. Argentina. Uruguay, ¿verdad? 15 veces más chico que Argentina y 60 veces más chico que Brasil. Claro. Obviamente tiene un mercado potencial enorme en la región y necesariamente tiene que tratar de encontrar los mercados. Pero al mismo tiempo, la realidad es que, mirando en retrospectiva, Uruguay lo que buscó es abrirse hacia el mundo. Y no tuvo más remedio. Y es lo que quiere, en definitiva, Claro, mantener y y preservar. claro, porque además No hay la duda. otra forma quedas muy entrampado en cuáles sean las realidades políticas de estos países que además están teniendo muchas dificultades en su estabilidad política. Por ¿no? eso no le sirve ahora el Mercosur. No, claro.